Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. La idea es, junto a ustedes, mostrar los matices que tiene la realidad. Esta semana ha sido una semana intensa. El lunes anterior tuvimos un programa muy interesante, justamente con Iván Barrantes, el estratega político, un programa que dio mucho de qué hablar y que está disponible en nuestras redes sociales. El martes tuvimos al ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, en un programa muy interesante, polémico. Fue muy entretenido para mí hablar con el ministro de Trabajo, espero que lo haya sido para él también, en un programa que también está disponible en nuestras redes sociales y que, bueno, estoy seguro que seguirá generando noticias. Ayer miércoles hablamos sobre el Alzheimer, el estudio que hizo la Unidad de Investigación de la Universidad Hispanoamericana, que estuvo muy interesante, y hablaremos sobre la vacuna de la influenza. Vamos a ver, hablaremos, porque tenemos hora y 20 minutos dichosamente, de vacunas. Hablaremos de influenza y hablaremos de las vacunas para la influenza. Prácticamente será el orden en el que conversaremos el día de hoy con Elvis Delgado, que es epidemiólogo del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Elvis, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes, Randall, y muy buenas tardes a todos los oyentes del programa Matices. Muy bien, más bien agradecido por la oportunidad de hoy, precisamente, no solo conversar de vacunas, como usted bien lo dijo, sino también de hablar de la vacuna de influenza, que precisamente estamos en plena jornada de vacunación, ¿verdad? Así es, recordándole a nuestros oyentes que pueden hablar con nosotros a través de Twitter en @monumentalcr, en Facebook, en Noticias Monumental, y el doctor me contaba fuera de micrófono, ayer en la mañana yo me equivoqué en la primera emisión de noticias, y dije, cuando me preguntó cuál programa es hoy, dije que el de influenza, y no, era hoy, y el doctor sudaba, ¿no, Elvis? Sí, bueno, precisamente yo iría escuchando la noticia, iba camino hacia la oficina y no era el día de ayer, sino que íbamos a conversar hoy bastante y muy ampliamente sobre la jornada de vacunación de influenza y sobre esta vacuna. E inclusive hoy escuché a Fede en la mañana cuando decía despejar los mitos, ¿verdad? Sí. Los mitos sobre vacunas y principalmente sobre influenza. Que será la construcción prácticamente del programa del día de hoy. Costa Rica siempre ha sido pionera en temas de vacunación. A mediados del siglo XVIII, increíblemente, iniciamos a poco tiempo de su descubrimiento a poner la vacuna contra la viruela. En 1950 difteria, tosferina, tétanos. En 1955 poliomielitis, que por cierto Costa Rica estaba en ese momento en una epidemia de polio. Y el sarampión, por ejemplo, se detuvo en el 99. Así que Costa Rica siempre ha sido el líder en cuanto a traerse, no sé cómo se dice, elementos biológicos que nos ayuden a hacer las vacunas que se incluyen en nuestro plan de vacunación. No solo, Costa Rica, sino, Randall, toda la región de las Américas. Sí. La región de las Américas es la región número 1 en el mundo, o por así decirlo, el continente número 1 en el mundo en cuanto a vacunación. Por encima de Europa, por encima de Asia y los demás continentes, ¿verdad? Inclusive, hoy en día, la Organización Mundial de la Salud está pidiéndole a esta región que sea ejemplo para las demás, ya no solo en vacunación en niños, sino en lo que hoy en día ya vamos a conocer como vacunación en la familia, que es precisamente también lo que nos vamos a referir, y vamos a ver cómo Costa Rica, precisamente, el programa ampliado de inmunizaciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, ha ido a la Comisión Nacional de Vacunas, que es el ente, el órgano, ¿verdad?, superior, por así decirlo, que viene precisamente en ese proceso y en ese paso a paso vacunando a la familia también. Sí, de hecho es un proceso muy interesante. Esto es por eso, le pregunto, que la Organización Panamericana de la Salud tiene tantísima reputación a nivel mundial. Correcto. De hecho, como le reitero, ya los retos nos llaman y nos dicen, ustedes son número 1 vacunación en niños, ahora sí, vamos con la familia. Entonces hay que vacunar a los adultos mayores, hay que vacunar a las embarazadas, hay que vacunar a las personas de riesgo, hay que vacunar prácticamente hoy en día a todo el entorno familiar. Pero eso es muy interesante. Vamos a ver, América es la perla del mundo en cuanto a vacunación. Correcto. ¿Costa Rica es la perla de América en cuanto a vacunación? De Centroamérica. Sí, quedémonos en América. ¿En América quiénes son los líderes? Bueno, es que
no se trata de líderes, sino vamos a hablar de esquemas, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, Uruguay y Panamá tienen los mejores esquemas de vacunación, seguido por Costa Rica, ¿verdad? Estamos ahí como de segundo o tercer lugar, ¿verdad? Nos codeamos con los grandes en cuanto a los esquemas de vacunación y precisamente ya en vacunación, ya en lo que es coberturas y asunto de inmunizar a la población, a la niñez en este caso en nuestro país, sí estamos muy bien en lo que es la región centroamericana. Ok, entremos a los conceptos básicos. ¿Qué es inmunizar? Bueno, eso es importante hablar de inmunidad acá porque precisamente hay que decirle a la población y a los amigos oyentes en este momento que qué es la inmunidad, ¿verdad? O cómo, por ejemplo, funciona el sistema inmune en ese sentido. Vamos a ver, las personas, o sea, todos nosotros, usted y yo, ¿verdad? Tenemos un sistema inmunológico que precisamente a través de, para hablarlo en términos más claros, ¿verdad? Tal vez no tanto tecnicismo, tenemos células B, tenemos linfocitos, que son precisamente los que nos están o nos protegen, en este caso, ante ante cosas extrañas, ante enfermedades y todo esto. El sistema inmunológico siempre está ahí atento precisamente para protegernos. La vacunación, Randall, es un proceso donde más bien nosotros le damos a esa persona, ¿verdad? Una inmunidad, por así decirlo, una inmunidad adquirida, ¿verdad? Y que le va a ayudar a estar protegido cuando esté frente a las enfermedades con las que nosotros vacunamos, porque el esquema de vacunas en este caso de la caja, el que tiene la institución, pues es un esquema amplio, ¿verdad? Y precisamente se va ampliando hacia otros grupos poblacionales. Ok, yéndonos al lenguaje más básico para entender, don Elvis. Mi cuerpo tiene un sistema de defensa previsto para luchar contra organismos externos y raros, digamos, que ingresen a mi organismo. La vacuna y la inmunización lo que permite es darme un poquito más, o sea, preparar todavía mejor a mi sistema de defensas para enfrentar nuevas amenazas. Correcto. Su sistema inmune, por así decirlo, está preparado, ¿verdad? Pero ante ciertas enfermedades no tiene la preparación adecuada. Por eso es que nosotros le ofrecemos o le damos la vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna entonces viene a ser una inmunidad adquirida frente a esos eventos o a esas enfermedades y lo protege, que es lo que más adelante vamos a precisamente profundizar. Que el cuerpo no tiene. Ok. ¿Usted jugaba videojuegos cuando era...? No, nunca jugó Mario Bros. Casi no. Bueno, en Mario Bros uno tenía que conseguir un honguito más grande para que algunas cosas no lo mataran. Se me parece un poco al esquema de vacunación, porque no es que lo hagan más fuerte, es que son defensas, por decirlo en términos generales, con los que no cuenta nuestro sistema inmune. Pero a eso es el sarampión, por ejemplo. Si nosotros no nos vacunamos contra el sarampión, estamos expensos a tener sarampión. Correcto, y de hecho, bueno, que dicha que tocas ese punto, porque por ejemplo, en este momento tenemos una alerta sobre sarampión, ¿verdad? En las Europas precisamente hay muchos brotes de sarampión y que han producido pues muertes, bastantes muertes en lo que es Europa, y vamos a lo mismo. En esta región no estamos exentos. ¿Cuántas personas viajan a Europa, Randall? Sí, una cantidad enorme. Hay un vuelo diario, hay 3 vuelos diarios. Bueno, con todas las facilidades que hoy en día tenemos, ¿cuántas personas están viajando a Europa? De hecho, siempre se mantiene una vigilancia en ese tipo de enfermedades, porque precisamente cualquier persona que viaje a estos países endémicos con sarampión, como le llamamos nosotros, endémicos es que siempre, por así decirlo, tiene mucho tiempo de tener la enfermedad ahí, ¿verdad? Y nos pueden traer sarampión no solo a la región, sino al país también. Y en este caso, por eso a los niños a los 15 meses y a los 7 años en la entrada a la escuela es cuando les damos la protección contra la vacuna, o sea, le damos la vacuna de sarampión, se las aplicamos y le estamos dando una inmunidad a estos chiquitos precisamente y en este caso no permitiendo que la enfermedad venga y nos vaya a hacer bullilla, como decimos nosotros, ¿verdad? Esa inmunidad es de por vida. En el caso de la sarampión, y curiosamente ahora fuera de micrófonos, ¿verdad? Conversaba por ahí que
En las vacunas, Randall, hay muchos tipos de vacunas. Hay las vacunas virales vivas, y el sarampión es una de ellas. Y ahora hablamos extra micrófonos, la fiebre amarilla también. Entonces, por ejemplo, la gente que se pone fiebre amarilla se la pone una vez en la vida, porque esa vacuna es viral viva y te va a simular muchísimo la enfermedad en tu organismo, ¿verdad? Que ya no vas a requerir que estarse vacunando año a año o cada cierto tiempo, como sucede con algunas vacunas, como sucede con influenza, por ejemplo, que lo vamos a hablar más adelante. Sí, claro, porque vamos a ver, inclusive hay vacunas que se ponen de niño y que están en el esquema nacional de vacunación. Correcto. Es decir, que todos nos tenemos que poner. Ahí está la de sarampión, por ejemplo, la de difteria, la de tétanos, la de viruela. La de polio. También, claro, ya también hay alertas de polio, porque lo que es países de Asia principalmente, o en Siria y esos países, pues también hay casos de polio, ¿verdad? Y que en algún momento puede haber una reintroducción de ese tipo de enfermedades al país, y por eso la Caja Costarricense de Seguro Social hace esfuerzos grandes e invierte alrededor de 20 millones al año, 20 millones de dólares, Randall, al año en la compra de vacunas y darle la protección a la población, y principalmente, bueno, en este momento el objetivo de los niños, y ahora después vamos a hablar de influenza, ¿verdad? 20 millones de dólares al año. Es una cantidad extraordinaria esto, y hay otras vacunas que no están en el esquema para toda la población, sino para grupos vulnerables. Una de esas es la influenza. ¿Cuáles otras? Bueno, nosotros, la institución como tal, dentro de su esquema de vacunas tiene lo que llamamos la vacuna pentavalente, la hepatitis B, tenemos la vacuna de neumococo, tenemos la neumococo 13 y la neumococo 23, que igual tenemos estrategias, ¿verdad?, con estas vacunas que se le ponen a los adultos mayores, que se le está aplicando la neumococo 13 a los niños, que se le está aplicando vacuna neumococo 13 a algunas personas de riesgo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los pacientes o las personas que son esplenectomía, en este caso, ¿verdad?, que les quitan el vaso. Y además de esas, pues tenemos la de tétano, que cada 10 años, como usted bien lo acaba de decir, pues cada 10 años hay que aplicarse un refuerzo. Y sarampión está también dentro de esas vacunas. Pero la influenza es una de las vacunas que ha venido a ser parte, ya por así decirlo, de las jornadas que hacemos año a año en la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, dije influencia, disculpen, es influenza. Influenza. Me fui, pero no importa, y es con Z. Vamos a ver, y hay otras vacunas en las que se están trabajando. Hace algunos meses tuvimos a representantes de la casa que está analizando la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Cuántos años más o menos se dura para lograr tener una vacuna? Bueno, eso es relativo, porque realmente sí se está analizando, por ejemplo, la posibilidad de introducir virus de papiloma humano e inclusive la introducción de vacunas rotavirus. Ya con eso, con esas dos vacunas dentro del esquema de inmunizaciones del país, créame que vamos a estar ahí en el mundial de vacunas. En el mundial. pero realmente hay que hacer unos estudios costo-efectividad, ¿verdad? Que tanto la Junta Directiva de la institución, de la Caja, como inclusive la Comisión Nacional de Vacunas, que es el órgano mayor en este sentido, pues es todo un proceso que se debe hacer, y hasta que no estén los estudios necesarios, ¿verdad?, que se llaman costo-efectividad, todavía no se pueden introducir dentro del esquema nacional o oficial de país. Que de hecho lo que quería hacer con esa pregunta, don Elvis, es que a veces uno dice, voy a ir a vacunarme, ¿verdad? Y uno entra y ve nada más ahí que agarran la ampollita, sacan la jeringa, le ponen a uno la vacuna y listo. Pero pocas veces nos ponemos a pensar la cantidad de trabajo que llevó la humanidad, las autoridades costarricenses, además, para tener esa vacuna ahí. Bueno, Randall, precisamente si le comentamos a los oyentes de todo el proceso, o sea, si empezamos desde que la fabrican en el laboratorio productor, vamos a hablar, y voy a hablar específicamente de influenza, que es la que en este momento la tenemos, como dicen, a flor de piel, ¿verdad? La tenemos ahí en este momento en jornada. Ok. Las vacunas son producidas en laboratorios y llevan todo un proceso inclusive de cadena de frío,
que muy bien los compañeros de las instituciones que hacen un excelente esfuerzo y hacen un excelente trabajo en las unidades, en las áreas de salud, en los EVAIS, en las clínicas, en los hospitales, conocen de este tema de cadena de frío y si están escuchando saben a lo que me refiero. Entonces, el laboratorio productor hace grandes cantidades de vacunas, pero resulta que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de influenza, ciertamente llega al país, llega a la caja, y en la vacuna de influenza, Randall, se gastaron $5.3 millones en 1.3 millones de dosis. Si usted ve los costos, le estoy hablando de costos nada más de traerla, o sea, de comprarla. Sí. No tenemos costos todavía estimados, Randall. Por ejemplo, ¿cuánto ya vale esa vacuna? Primero, con los compañeros de Almacén General, aquí, por cierto, cerca de Nauruca, ¿verdad? Donde ellos tienen el procedimiento de almacenarla, de guardarla y de inclusive despacharla. Luego, esa vacuna tiene que llegar hasta Punta Bourica, por ejemplo, o tiene que llegar hasta Peñas Blancas, la otra frontera, al otro lado completamente, el lado de los chiles, el lado de corredores. Esa vacuna tiene que llegar hasta ahí. Vean los costos que ya inclusive va teniendo de logística esa vacuna. Agregado a que luego, como usted bien lo acaba de decir, la jeringa, la aguja, el algodón, el tiempo de la persona de que le está aplicando la vacuna, ya sea la enfermera, ya sea el compañero auxiliar de enfermería, ya sea el compañero de atención primaria, ¿verdad? El técnico de atención primaria que conocemos como ATAP. Imagínense cuál sería el costo, ¿verdad? Ya determinando que tiene esa vacuna. Todavía no los tenemos estimados, estamos inclusive en procesos de un estudio de costos de vacunas, pero sí le podemos decir a la población que la institución invirtió 5.3 millones en la compra de esto. Sí, claro, estaba calculando, usted me dijo que gastábamos $20 millones al año, ¿verdad? Sí, eso es todo el esquema. Ok, en todo el esquema, usted que me está oyendo, imagínese que la caja invierte en usted 2.565 colones por cada costarricense solo para el esquema de vacunación, solo para comprarla. Solo comprarla. Sí, solo comprarla, quitando el costo del recurso humano. Correcto. Y todo esto. Quiero hacer la misma operación con lo que se gastó en la compra de vacunación contra la influenza. Me dijo 5,3 millones de dólares, ¿verdad? Correcto. Sí. Vamos a hacer el tipo de cambio. Esos son... Voy a volver el teléfono porque no me cabe el resultado. Y ahora no me da vuelta el teléfono. Bueno, cosas que pasan en vivo. Vamos a ver, 5.300.000 por 577 nos da un montón de plata. Dividido en 1,3 dosis, 1.300.000 dosis. Este año se aumentó 100.000 dosis más y precisamente también se está cubriendo otro grupo más que en este caso de niños también, y se compraron 100.000 dosis más a diferencia del año pasado. Sí, 2.352 colones. Vamos a ver. Quiero, porque a lo largo del programa, al final vamos a llegar a por qué estamos desperdiciando estas cosas, los costarricenses. Por eso es que quería sacar el costo. Hablemos de la influenza, ¿verdad? El año pasado murieron 130 personas. 130 personas, de las cuales el 93.3% de esos pacientes no estaban vacunados. Y ¿Cuánto? Del 93.3% no estaban vacunados. Y de ese 93.3%, Randall, agréguele que el 60% tenía factores de riesgo. Ok. ¿Qué quiere decir factores de riesgo? Bueno, que tenía una enfermedad asociada, o sea, o a su condición, háblese de diabéticos, háblese de obesidad, que bueno, ahorita lo vamos a como ir ordenando y profundizando más para que el público nos entienda todavía mucho mejor por qué la importancia y por qué más bien el espacio y aclarar por qué es necesario vacunarse y quitarnos del mito o de la cabeza de que la vacuna me da enfermedad y que la vacuna me produjo la gripe y que me dio una fuerte gripe. Es como quitar precisamente todos esos mitos, ¿verdad? Okay. Ya vamos a entrar ahí justamente, pero el caso del año pasado, esto es 2016, 130 personas fallecieron 130. Por influenza o con influenza. 93,3% no se había vacunado y el 60% de esa población tenía factores de riesgo. Okay. Este caso de 2016 es un pico en cuanto a la cantidad de fallecidos por influenza, o se había mantenido así en los años. Le voy a contar algo. La influenza es una enfermedad estacional. ¿Qué quiere decir que es una enfermedad estacional? Bueno, que está precisamente o se instaura en una estación del año.
En el caso de influenza, nosotros empezamos a vacunar ya para que precisamente ese pico de enfermedad de julio, agosto, septiembre, es hacerle, es como hacerle frente, ¿verdad? E inclusive también, y si usted no más recuerda, y a nosotros los ticos somos un poquito, ahí se nos olvida a veces las cosas, que en el finales del 2015, principios del 2016, tuvimos aquel pico de influenza también importante, inclusive que empezó en el sector de San Carlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya vemos también que estamos a la espera también de picos a finales de año, ¿verdad? Entonces, además desde julio, agosto y septiembre. Por eso, julio, agosto, septiembre, que inclusive cuando inician las primeras lluvias. Ese es el pico histórico. Ese es el pico histórico, correcto. Okay. Pero ya también se está moviendo a finales de año también, y es lo que queremos preparar a la población costarricense con riesgo, que vaya y acuda al EVAIS y se vacune. Claro, que esto era lo que quería consultar, porque recuerdo que a esas fechas, cuando traímos a las autoridades de salud aquí a hablar, nos hablaban de un cambio, digamos, en la estacionalidad del virus. Pero quiero tenerlo claro yo. La ola normal, la que siempre hemos enfrentado durante los últimos años, es julio, agosto y septiembre. Correcto. Ok. Ahora hay otra ola a fin de año, ¿o es que se nos corrió la de julio, agosto y septiembre a fin de año? No, realmente bueno, vamos a ver. Cuando yo hablé acá hace unos minutitos de que la influenza es estacional, que empieza las primeras lluvias y empieza a, por así decirlo, la enfermedad empieza a correr, ¿verdad? El virus se vuelve loco. El virus se vuelve loco exactamente dentro del país. Ok, porque tiene sus condiciones, ¿verdad? Estamos en época lluviosa y el clima, las temperaturas y todo esto favorece. Después, ¿cómo nosotros, el programa, o como país, por ejemplo, puede determinar, que usted ahora lo tocó ahí atrásito, un punto muy importante? ¿Cómo sabe el programa o cómo sabe el país cuál es la vacuna que se tiene que aplicar? ¿Cuál es la vacuna recomendada para país de acuerdo a eso? Bueno, en Costa Rica se lleva una vigilancia laboratorial. De esos 130 fallecidos son pacientes con muestras positivas. Y lamentablemente no todos los fallecidos por influenza se les pudo tomar muestra, ¿verdad? Que, pues en ese caso no fue así. Pero, ¿qué nos dice la vigilancia laboratorial? Pues precisamente se le hacen los exámenes a estos pacientes, ya sea fallecidos sobre todo, o pacientes que entren en condición grave, ¿verdad? En los hospitales. Eso obedece a una vigilancia también que se llama vigilancia centinela, y hay una vigilancia laboratorial que precisamente en este caso, pues el INCIENSA manda a las autoridades, háblese en este caso Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud, diciendo, mire, esto es lo que nos está circulando en el país en este momento. Esta es nuestra circulación. Entonces, en algún momento, me imagino, Randall, has escuchado hablar de hemisferio norte y hemisferio sur. Pues precisamente a eso obedece, a la vigilancia laboratorial. ¿Y qué nos dice? Que es los virus que más están circulando. Que están circulando más los del hemisferio sur. Entonces, ojo, porque ustedes están teniendo más problemas con esa cepa, ¿verdad?, circulante de hemisferio sur. Entonces, la vacuna que hay que comprar y la que hay que darle a la población y garantizarle es hemisferio sur. Entonces, en algún momento hicimos como un catch-up, ¿verdad?, o un cambio, le llamamos nosotros, un cambio donde hicimos del hemisferio norte, brincamos al hemisferio sur. Eso gracias y obedece precisamente a la vigilancia laboratorial. Entonces, ¿qué ha pasado también con esa vigilancia? Bueno, nos está diciendo precisamente que ya no es julio, agosto, septiembre, sino que también en época de fin de año, con los vientos de diciembre, estamos teniendo algunos problemas. Por eso insistimos en que la gente que tenga factor de riesgo vaya y se aplique la vacuna para que esté protegido cuando venga esos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay 130 pacientes que fallecieron y fue 130 familias, muy probablemente, de que tuvieron ese dolor, ¿verdad?, de la pérdida de un ser humano. Claro. Y todavía tomar en cuenta que el 60% de ellos tenían factores de riesgo. O sea, Randall, podían ir a haberse vacunado y no lo hicieron. ¿Por qué? A veces por miedo o por desinformación, ¿verdad?, al respecto. Sí, de hecho, en el cierre ese 2015-2016, recuerdo, no sé si fue, tal vez Karina Porra se acuerde, nuestra compañera que cubre salud, quién fue a las autoridades que trajimos, pero nos explicaban, por ejemplo, que ese desfase, digamos, en la estacionalidad histórica que tuvimos a finales de 2015-2016 tomó que mucha gente, primero, que no se había vacunado, y segundo, que no estaba
y no sé cómo se llama esto, don Elvis, digamos, lista, si yo me vacuné no estaba lista aún mi sistema inmunológico preparado porque necesita un tiempo, que no sé cuánto es, esa era la otra pregunta, correcto, entre la vacuna y estar preparado para tener las defensas adecuadas. Sí, claro, de hecho, en esa parte, Randall, y cuando estamos así ante picos o como cuando en esa emergencia, ¿cuáles fueron las recomendaciones? Lavado de manos, y no visitar sitios aglomerados y todo eso, ¿verdad? Porque precisamente esas son como las estrategias de momento para precisamente mitigar un efecto como ese, porque en ese momento el programa de vacunas no tenía vacunas contra influenza, sí, ya había pasado vacunas. la jornada, ya había pasado la jornada y ya había una población que sí se había protegido, pero otra no se había protegido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual dimos un salto también, Randall, en este caso, de compra de 600,000 dosis a 1,200,000. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos siga muriendo más gente o falleciendo más gente, claro, en el país por eso. Y un dato importante, Randall, y es importante que los amigos lo conozcan. En el 2004 iniciamos con la vacunación con influenza en adultos mayores y en niños, niños de riesgo. 90,000 dosis, $60,000 de presupuesto. Año 2017, 1,300,000 dosis, $5.3 millones. Vea el gran salto, porque año a año, pues precisamente el programa de inmunizaciones ha venido en esos esfuerzos cubriendo poblaciones de riesgo, y al punto de que más bien hemos ido ampliando esos grupos todavía aún más para proteger más a la población vulnerable que por ciertas características inmunológicas, ¿verdad? Por ejemplo, como los adultos mayores, que su inmunidad, pues, ¿verdad? Hay que ayudarle en este sentido, a los niños y las personas que tienen un factor de riesgo ahí o asociado, como le llamamos nosotros. Que de hecho, déjeme hablar sobre la influenza. Claro. Ok, hablemos sobre la influenza. El virus, a ver, ¿qué es un virus? Bueno, vamos a ver, el virus, es que, vamos, el virus como tal, o sea, es como un microorganismo, ¿verdad? Como un microorganismo, por así decirlo, que tiene la capacidad, y en este caso el de H1N1, voy a referirme a ese, tiene una capacidad infectante bastante grande, puede sobrevivir a horas en una superficie, por ejemplo. Si usted está, bueno, no te voy a poner a vos. No, pero adelante, no, con toda confianza. Vos estuvieras infectado en este momento de H1N1 y estornudas en esta sala, o estás tosiendo, o nos da las manos, ¿verdad? Tenés ahí ese microorganismo capaz de sobrevivir, inclusive por las gotas de saliva, ¿verdad? Que en ese momento, producto del estornudo, dejas acá, que la persona que vaya a sentarse ahí donde usted está, se contagie. ¿Durante cuántas horas? Puede vivir horas, puede vivir 2, 3, 4 horas. Ok, quiere decir que si yo tengo H1N1 sí, y yo tengo H1N1 y estornudo aquí, después a las 4 viene Miguel Cortés a hacer origrana, pues, Miguel sigue expuesto. A Miguel Cortés viene y toca ese micrófono, donde también vos tuviste este contacto con este micrófono y todo, claro, y nosotros los seres humanos somos muy tendientes a llevarnos las manos, a comer con ellas, obviamente, a tocarnos mucho la cara y todo, y por ahí precisamente este microorganismo, ¿verdad? Tiene la capacidad de ingresar y de hacer daño. Y después viene pelando el ojo a las 5, ellos siguen teniendo todavía... Normal y su clan. Exactamente. Ellos siguen estando expuestos. Siguen estando expuestos, claro. Okay. Porque por eso tienen mucha capacidad infectante. En ese caso, los virus son fuertes. Ok, el virus es un microorganismo, ¿verdad? Hay virus de la influenza, pero hay cepas. ¿Qué son cepas? Ok, la cepa, por ejemplo, en el caso, voy a devolverme un poquito con la historia. 2009 para acá, cuando empezó el virus pandémico de H1N1, que era como tener al Pisuicas ahí sí, fue una locura. andante. Fue toda una histeria colectiva, fue todo un asunto. Yo tuve la oportunidad de estar en el famoso triage en ese momento, ¿verdad? Fue lo que contenía, por así decirlo, todos los pacientes que llegaban con enfermedad respiratoria, lo que llamamos las ETIs, ¿verdad? Enfermedad tipo influenza. Y en ese caso, vamos a ver,
Ya perdí como el hilo ahí, Randall. No se preocupe, no se preocupe. De hecho, el que me había hablado de esto, dando de crédito, el que había venido a finales de 2015, inicios de 2016, fue Daniel Salas, que es el director de Vigilancia Epidemiológica de la Salud. Gracias, Karina, por los que tiene una excelente memoria y que me recordó quién fue el que vino. Usted me dijo, vámonos a 2009, porque yo le pregunté de las cepas. En 2009 fue una locura. Perfecto. Se suspendió la romería y todo. Claro, de hecho, ¿por qué se suspendió la romería? Por la aglomeración de personas. Yo sé que mucha gente en cuenta, pues, ¿verdad? Uno, los que somos católicos y fervientes de la Virgen de los Ángeles, se necesitaba como una explicación clara del por qué, ¿verdad?, se suspendía la romería. Y hoy en día la gente lo tiene muy claro de que donde existe mayor aglomeración de gente, mayor posibilidad de contagiarse. Entonces, eso evitó, Randall, que hubiera muchos fallecidos en ese momento. Claro, hubo una cantidad importante de fallecidos por la pandemia del 2009. Pero vamos a ver, 2009 se quedó el virus llegó para quedarse. Sí, pero esa es la cepa H1N1. H1N1. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentarle acá? Que precisamente esa cepa lo que ha tenido son pequeños cambios en unas proteínas y prácticamente sigue siendo la misma. O sea, sigue teniendo la misma capacidad infectante y la misma capacidad de producir enfermedad agresiva. Porque la H1N1 produce incapacidad, produce mucha morbilidad y produce, en este caso, ¿verdad?, personas muy vulnerables, puede producir hospitalización y enfermedad grave, en este caso. La que circula en ese momento, esta de la que estamos hablando y para la vacuna, sigue siendo H1N1. Claro, de hecho, las vacunas tienen, en este momento, vamos a ver, uno de los mitos que hay, Randall, es que las vacunas, la gente dice, me vacuné y me dio gripe. Sí. Dentro de las enfermedades tipo influenza o virus respiratorios, hay una gran cantidad de virus para influenza, adenovirus, virus sincicial, y la vacuna protege contra 3 cepas: la H1N1, la H3N2 y una cepa de tipo B. La vacuna se llama vacuna trivalente porque contiene 3 cepas. Okay. Entonces, va a protegerte contra esas 3 cepas de virus. Entonces usted me dice, Elvis, yo me puse la vacuna hoy, o me puse la vacuna hace 2 meses y la semana pasada vengo saliendo de una gripe, ¿verdad? Una gripe común, un resfriado común. Eso es porque fue otra clase de virus. No fue ni el H1N1, ni H3N2, ni la tipo B. Correcto. Y ahora hace un momento me hiciste una pregunta muy interesante y muy importante y vamos a aclarar con eso. Si usted me dice, él me puse la vacuna hoy y me dio gripe esta semana, o vieras que me puse la vacuna, vamos a ver, el jueves de la semana pasada, y me acaba de dar una gripe, entonces empezás como a hacer esa asociación entre la vacuna y que te dio la gripe. Pero ahí pasan 2 cosas interesantes. Uno, puede ser que ya estabas incubando uno de estos virus de los cuales anteriormente mencioné, un virus sincicial, un adenovirus, un para influenza. Que no es ninguno de esos 3. Que no es ninguno de esos 3, correcto. Ahora bien, si usted me dice, Elvis, ya me vacuné, ya estoy súper protegido, ya salí, me puse la vacuna, ahora me puedo enfrentar a cualquier H1N1, cualquiera, eso es totalmente falso. Tienen que transcurrir alrededor de 4 semanas, eso va a depender mucho del sistema inmunológico de cada persona, pero alrededor de 4 semanas para que usted adquiera los anticuerpos necesarios. ¿Por qué? Porque la vacuna, cuando ingresa a tu cuerpo, va a crear una memoria inmunológica. Entonces, cuando estés al frente a esos 3 tipos de virus, ya sea, no quiere decir que no te vaya a dar la enfermedad totalmente, pero el objetivo es que los síntomas te den leves, que no te vaya a causar gran daño, ¿verdad? Y pues que no te vaya a causar la muerte. A causar la muerte, la enfermedad. Estas 3 cepas, H1N1, H3N2 y la B, son las más fuertes. Correcto. Son las que generan una afectación más fuerte. Efectivamente. De la influenza. De la influenza, sí. Ok, y de los virus respiratorios, la influenza es la más fuerte. La H1N1 y la H3N2 son como la que más problema nos da, por así decirlo, con los virus respiratorios. La gente que murió el año pasado, la mayoría tenía alguna de esas 2. Correcto. Tuvieron o H1N1 o H3N2, generalmente, entre esas, por así decirlo, se repartieron, ¿verdad? La H1N1 sí tengo claro que fue después de la pandemia de 2009. La H3N2, ¿de cuándo viene?
¿O fue posterior? ¿Fue que se transformó la H1N1 cambiando proteínas? No, Randall, ya es una vacuna que siempre, digamos, es uno de los virus que siempre pues ha venido en la vacuna, inclusive desde 2004 que la institución empezó ¿verdad? Ha venido pues... Esta es viejita, la H3N2 es una vieja conocida. La que es nueva y se metió ahí, por así decirlo, en una vacuna trivalente fue la H1N1 porque es una enfermedad tipo influenza bastante severa. Y los que circulan en Costa Rica entre julio, agosto y septiembre y que encontramos una ola, además un rezago de esa cola a fin de año, son estas dos. Randall, es que ya la tenemos circulando. Sí, está aquí. Empezó mayo, las primeras lluvias y ya... Es más, permítame hacer un ejemplo muy burdo. Permítame pensar en los virus y particularmente en estos como si fueran Transformers. Cuando están siempre aquí. Ajá. Solo, y disculpen el ejemplo tan burdo, pero tal vez uno entienda mejor. Entre enero y julio están convertidos en carros circulando por ahí sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? A partir de julio, cuando empiezan las primeras lluvias, agarran fuerza, tienen poder nuevamente y se pueden convertir en monstruos a partir de julio, agosto y septiembre. Vuelven a descansar un poquitico y después resulta que ahora nos dimos cuenta que los vientos de fin de año les vuelven a dar poder para volver a transformarse de nuevo y volvernos a afectar. Es muy, muy burdo, pero más o menos es así. Sí, bueno, está bien el ejemplo. O sea, es parte de que nos dice a nosotros. Es que ando con películas. No, y es como es, y como, no, y está bien. O sea, el ejemplo está claro y sabemos que, pues, al público le tiene que quedar muy claro. Influenza estacional. Sabemos que en esas épocas el pico de enfermedad respiratoria tipo influenza va a aumentar. Por lo tanto, la población tiene que estar vacunada. Y ahora se nos está corriendo un poquitito también para fin de año. Entonces, como usted lo acaba de decir, o sea, ya se nos vuelve un monstruo, ¿verdad? Tal vez el ejemplo está bien. Ya se nos vuelve un monstruo, entonces tenemos que tener a esa población protegida. Ok. Usted me dijo que es de lo más fuerte. ¿Sí? Pusimos el ejemplo de que quedaba la saliva aquí en la cabina y que todavía venía las gotitas Miguel Cortés. Dispersas. Venía Miguel Cortés nuevamente y venía después pelando el ojo. Pero entiendo que la influenza transita y lo hace muy bien por el aire. Claro. De hecho, o sea, no solo las gotitas, digamos, que quedan en la mesa, sino... Y aquí tenemos aire acondicionado. Sí, aquí tenemos aire acondicionado. Tenemos todas las condiciones, claro. Sí. No, pero no ando, aún. No, pero mañana sí, lo llamo, igual... ¿Se acuerda que yo le dije que no andaba nada? Me duele la garganta. Igual, Randall, o sea, lo estamos enfocando en este punto, por ejemplo, de las gotetas dispersas. Pero háblese a través del contacto, lo que llamamos transmisión directa. O sea, a través de besos, a través de abrazos, a través de la mano, ¿verdad? O sea, a través de ese contacto. Entonces... aquí lo estamos enfocando a la transmisión directa prácticamente de, sí, también gotitas dispersas, pero también existe ese tipo de contacto. Claro. Todos nos damos las manos, todos nos damos abrazos. El lavado de las manos es importantísimo. Sí, pero no solo para esto, debería ser siempre. Siempre, correcto. Para todo, para las demás enfermedades, pero también es importante aclarar a la población que para enfermedad tipo influenza también es importante el lavado de manos. Son los 2:43. Permítame ir a una pausa comercial para hacer dos cosas. Regresamos ya ahora sí a hablar. Son 6 semanas de campaña de vacunación, cuáles son los grupos vulnerables, dónde se pueden conseguir, quiénes son los que no van, porque ahí, vean, después de 48 minutos de hablar de esto, ya para que alguien no vaya y tenga disponible la vacuna es increíble. Así es que vamos a hablar sobre la campaña de vacunación, sobre los tiempos, y después vamos a habilitar a partir del próximo bloque que ustedes puedan hacer sus consultas a través del Twitter o a través de Facebook o la línea telefónica. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 48, regresamos a Matices. Estamos hablando de influenza y de la vacuna contra la influenza, la jornada de vacunación de 6 semanas que arrancó ¿cuándo, don Elvis? Bueno, arrancamos el 5 de junio y vamos a finalizar el 14 de julio. Ok. 1.300.000 dosis hay que aplicar durante esas 6 semanas de vacunación. ¿Quiénes se pueden ir a vacunar? Bueno, muy buena la pregunta. Sabemos que todos nuestros adultos mayores de 65 años van siempre, ¿verdad? Y es uno de los grupos... Esos son más obedientes. Esos son más obedientes, ¿verdad? Todos las personas adultas mayores de ese país prácticamente más bien estaban esperando ansiosamente iniciar la jornada y acudir a los servicios de vacunación. Tenemos el otro grupo de 60 a 64 años, que es uno de los grupos que ya incluimos desde la jornada anterior,
para también darles esa protección. También es un grupo muy obediente, Randall. De 60 a 64. Sí. Entonces, todas las personas entre 60 y 64. Es más, por así decirlo, de 60 y más, ¿sí? Todas pueden ir a vacunarse. Ok, todas las personas mayores de 60 pueden ir a vacunarse. Sí, correcto. Es que nosotros lo dividimos para asuntos estratégicos del programa, los dividimos como en 2 poblaciones, porque claro, queremos ver. Son mayores de 60. Sí, mayores y todos de 60. son obedientes. Y vamos muy bien con las coberturas de estos grupos y van muy obedientes y están yendo a vacunarse. Ok, eso es uno de los grupos que puede vacunarse. Correcto. ¿Los niños? Los niños tenemos de los 6 meses, a partir de los 6 meses, hasta menores de 5 años. Ok. Sí, y algo de la salvedad ahí. La jornada anterior, porque es jornada de vacunas, ¿verdad? Campaña es otro concepto. Otra estrategia, por así decirlo, del programa. Pero la jornada anterior teníamos los niños de 0 a menores de 3 años. Pero para esta jornada ya incluimos los de 3 y 4 años. Y por eso también usted vio que el aumento también de la vacunación, ¿verdad? Claro. De 1.200.000 pasamos a 1.300.000. Entonces vamos a ver, ya aquí tenemos 2 poblaciones, todos los mayores de 60, hombres y mujeres, y desde 6 meses a 4 años y 364 días. Ajá. Nosotros le decimos 4 años, 11 meses, 29 días. Bueno, yo puse 4,11. Está bien, 4,11,29. Ajá. Ok. Hombres chiquitos y chiquitas entre 6 meses y 5 años. ¿Qué otra población pudiera vacunarse? Las embarazadas. En cualquier momento de la gestación. En cualquier edad de la gestación, correcto. Quitemos el mito de que no, que tiene que ser en el último trimestre de embarazo. Quitemos de que cuando ya tenga 4 o 5 meses. No, en cualquier edad gestacional. Tiene que acudir a vacunarse. Y un detalle importante es que es una de las coberturas que en este momento está, pues ahí va. Más ¿verdad? o menos. Más o menos, sí. Okay. Entonces el llamado es para a toda aquella oyente que está embarazadita, que vaya mañana, ¿verdad? Que se acerque. Desde el día que le salió el examen de sangre diciendo claro, que es positivo. Correcto. Desde ese día puede vacunarse. Hay que protegerla, hay que vacunarse. Ok. ¿Quién más? Tenemos también a los funcionarios de salud. Sí. ¿Verdad? Eso fue un detalle fundamental en esa 2015-2016. Sí. Bueno, y era una enorme preocupación porque decían, nadie fue a vacunarse. No, y tuvimos funcionarios, compañeros de nosotros, de la institución, que enfermaron por claro, enfermedad tipo influenza. Y ya más bien, esos casitos los hemos ido ahí como rastreando un poquito y ya se vacunaron. Casa Herrero, cuchillo, palo. Ah, por eso, pero ya se vacunaron. ¿Todos los funcionarios de salud? Todos los funcionarios de salud tienen que vacunarse. Ok. Sí, los de la caja, ¿verdad? En este momento la Caja Costarricense de Seguro Social tiene alrededor de 54,000 funcionarios, vea la cantidad que tiene, Cristian. Y en este momento tenemos como 20,000 vacunados. En este momento, según los datos que tenemos al corte del día de ayer. Hay una pregunta, porque esta es la única población que lo podrían volver obligatoria, porque son sus propios empleados. Sí. Los empleados de la caja obligatoriamente tienen que vacunarse, o no han logrado que sea obligatorio. Bueno, no, o sea, es que es una cuestión, vamos a ver, porque eso hay mucho, ¿verdad? Que, o sea, no es que no sea obligatorio, sino que también es una responsabilidad. Si a mí, por ejemplo, la institución me contrata, yo tengo que proteger a la población que yo estoy atendiendo. Claro. Porque si lo vemos desde el punto de vista, con todo lo que hemos comentado acá y hemos hablado, la vacunación, si usted se vacuna, usted va a proteger indirectamente, directamente se protege usted, indirectamente protege también a sus familiares. Si su papá se vacuna y su mamá se vacuna, lo van a proteger a usted, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con los funcionarios? Bueno, con los funcionarios pues a veces tenemos una cierta renuencia a vacunarse. Y solamente cuando ya han sucedido los casos o los han podido ver muy de cerca, ¿verdad? Claro. Como el caso de algunos funcionarios que ya tenemos ahí por ahí identificados que sí tuvieron enfermedad tipo influenza y que ya más bien acudieron a vacunarse porque ya tienen el testimonio de lo que fue pasar por ese proceso y que salieron airosos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ya ahora se están acudiendo a vacunarse. Y bueno, vamos bien, pero igual el llamado es a todos los compañeros de la caja, la institución, a que se vacunen. Ok, embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, y tenemos una funcionarios de la caja, ¿y quiénes más? Y tenemos una población muy importante, Randall, de 5 años a 59 años. ¿Quiénes? Los asmáticos, los cardiópatas, que por cierto estamos muy bajos,
muy bajos, ¿verdad? Los cardiópatas están muy bajos. Sí, la cobertura de cardiópatas está muy bajo y principalmente hay regiones de salud o zonas muy específicas, Guanacaste es una de ellas, ¿verdad? Donde tenemos pacientes con mucha enfermedad de corazón y con una cobertura muy baja de vacunas. Ok. ¿Y los asmáticos? Sí, tenemos los asmáticos. No, pero los la enfermedad respiratoria. obedientes. Están, ahí van, ¿verdad? ¿Sabe por qué creo que es? Porque es que tienen padecido. Es más frecuente que a usted se le manifieste el asma que la cardiopatía cuando la tienen controlada. Sí, aunque pero el susto debe ser enorme. Sí, pero de hecho es un grupo que ahí va. Pero ¿cuáles son los grupitos que, por ejemplo, los diabéticos, ¿verdad? Es un grupo que está muy bajo en cobertura. Diabéticos. Los diabéticos. Tenemos los cardiópatas, diabéticos. Tenemos los obesos mórbidos que llamamos nosotros, que también están bajos en cobertura de vacunación, o sea, no están acudiendo al llamado. Que son del 4 para arriba, obesidad 4, creo. Sí, exactamente, obesidad 4. No están acudiendo al llamado y es un grupo muy vulnerable porque, o sea, es que tiene un factor de riesgo asociado. Entonces, cualquiera de estos virus que ya hemos hablado anteriormente en el programa, si esa persona se topa enfrente con alguno de estos, pues le va a causar una enfermedad grave tipo influenza, ¿verdad? En ese caso. Tenemos también las personas con inmunosupresión, ya sea congénita o adquirida, las personas con cirrosis, con desnutrición moderada o severa, ¿verdad? Las personas que también vacunamos son los de síndrome de Down, por ejemplo. Cirrosis, síndrome de Down. Problemas neurológicos. Todo ese tipo de poblaciones es la que estamos vacunando. Sí, claro, son los primeros también que tienen que estar vacunados. Ok. Todas estas personas entre este rango de 5 a 59, por ejemplo, igual una de las consultas o las dudas por ahí que la gente a veces tiene es de los pacientes que son anticoagulados. Igual, si tienen su control con el médico y llevan sus controles y de todo, puede ir a vacunarse porque también es factor de riesgo. ¿Hipertensos? Ok, vamos a ver. Con los hipertensos, es muy buena la pregunta. Con los hipertensos en este momento, no, si es solo hipertensión, no está dentro del grupo, dentro de los lineamientos para ir a vacunarse. Y qué dicha que me hiciste la pregunta, Randall, porque siempre casi que, por ejemplo, cuando abrís línea, podría ser que alguien tenga esa duda y dice, es que yo soy hipertenso. Entonces nosotros le preguntamos, pero ¿es solo hipertensión? Entonces, sí, entonces no está dentro de los grupos en este momento. Ok. Pero sí es hipertenso, ¿verdad? Y aquí cabe aclarar que sí es hipertenso, pero es diabético también, o es hipertenso y tiene obesidad, o es hipertenso y es asmático, ahí sí tiene que ir a vacunarse. ¿Qué es lo que entra dentro de uno de los grandes grupos que nosotros hemos llamado comorbilidad? ¿Por qué? Porque también la influenza es una enfermedad, es un virus que tiene sus características, ¿verdad? Y empezó a correr un poquito sobre estos grupos, a atacar a la gente que tenía 2 o 3 enfermedades. Entonces, ya también los estamos vacunando. ¿A dónde se vacuna uno? En el EVAIS más cercano, ¿verdad? En la clínica más cercana. Tenemos también puestos de visita periódica donde también los compañeros de atención primaria y las personas, los auxiliares de enfermería y las enfermeras de vacunas están haciendo vamos estrategias. A ver, don Elvis, para ir a EVAIS a vacunarse lo mismo que... Bueno, hay que sacar cita, ¿verdad? No, pero... Porque yo puedo llegar... ¿Cómo hago yo para llegar y decir, hey, yo soy asmático, necesito la vacuna? ¿O necesito ir al médico? No necesariamente, Randall, porque realmente el paciente que ya tiene enfermedades crónicas, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, háblese de asma, háblese de diabetes, ¿verdad? Ya es un paciente que prácticamente es conocido, ¿verdad? En los servicios de vacunación. Y hay un detalle importante, que siempre, y el llamado es para la población, que lleven el carnet de vacunas, porque eso le garantiza que año a año, ¿verdad? De hecho, año a año llega a donde la persona que está vacunando le enseña, le muestra el carnet de vacunas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo lo ando el mío acá, ¿verdad? Yo ando el mío acá, y aquí está precisamente lo... ¿Ya se puso esta? Sí, claro. Bueno. Claro, ahora, de hecho... Eso sí, algún día hay que cambiar esa tarjetita por... En el inicio de jornada, ¿verdad? Ya yo me vacuné, pero también esto le dice a la persona que está vacunando que usted ya se vacuna año a año, que usted es una persona de riesgo. Es que se puede llegar y decir, es que yo soy asmático,
Ajá, ok, ya conocemos porque tiene un antecedente, ¿verdad? Tenés dentro del expediente y todo eso, ya sabemos que es asmático. Pero si usted llega con esto, todavía más, porque ya usted tiene un récord de que año a año está acudiendo al llamado y se vacuna. A mí se me ha perdido la cédula como 15 veces. De hecho, creo que la tendré que ir a sacar la otra semana. En algún momento hay que hacer esto digital. Hacia eso vamos. Ojalá, sí, no le toca a usted, pero hay que hacerlo digital. De hecho el programa, Randall, y gracias y aprovecho, o sea, el programa va hacia eso. Dentro del sistema de LEDUS, pues va a estar integrado un sistema que se llama SIVA, Sistema Integrado de Vacunas, donde inclusive usted va a tener todo su historial de vacunas de manera digital, ¿verdad? Ya sin... Es que vea la preocupación, hay una empresaria que me está escribiendo y que me dice: en las oficinas no estamos dando permiso para que el personal vaya a vacunarse, porque mientras van a Levi's, hacen fila desde las 4, reparten fichas, los atienden, regresan a la oficina si acaso llegan al mediodía, porque no hacen un plan de visitación. Bueno, los compañeros de atención primaria, dentro de sus estrategias, los ATAPs, dentro de sus estrategias, y bueno, y esto es importante también el mensaje, y tal vez voy a como a meterle la cuñita por ahí. Es importante porque ese personal va a llegar debidamente identificado, ¿verdad? Sí. Porque en algún momento, hace un tiempo, me recuerdo que hubo como una alerta ahí. Sí, que había falsos ATAPs. Que había falsos ATAPs, ¿verdad? Y eso sí es importante para que la gente no le vaya a abrir la puerta a cualquiera. Entonces, por ahí sí hago, ¿verdad? Pero entonces el personal va a llegar debidamente identificado. Y dentro de las estrategias, Randall, está la visita domiciliar o la visita casa a casa, ¿verdad? Okay. En este caso. Y el personal está en estas primeras 4 semanas de lleno, vacunando también casa a casa, vacunando a aquel adulto mayor que no puede transportarse o que no puede trasladarse por su condición de salud. Los compañeros ATAPs, ¿verdad? Pero que no hacen las empresas. En ese caso, las empresas, digamos, lo que está haciendo la consulta, esta persona, no debería hacer ni fila ni sacar cita para ir a vacunarse. Si el compañero o la persona que tiene ahí, el empleado, tiene un riesgo, simple y sencillamente le autoriza a que se dirija al centro de salud más cercano y que vaya y le pongan la vacuna directamente. Directamente. Uno puede ir a las clínicas, correcto, a los CAIS, a los CAIS o a las clínicas, a los CEBAIS. Los ATAPs. Hay puestos de visita periódica también, ¿verdad? Que, por ejemplo, en lugares muy alejados donde se programa la visita periódica y ahí llega todo el personal, también no solo a vacunar, sino a dar otro tipo de atención, pero también está la vacunación. Y usted lo acaba de decir, casa a casa es parte de las estrategias de los compañeros de los niveles locales que hacen un gran esfuerzo y grandes caminatas también en el día a día, buscando precisamente a todas esas personas. Claro, no, pero ¿cuántos ATAPs tienen? Digo, tal vez no maneje el dato, pero a lo que me refiero a la cantidad de casas, porque todavía ir a caminar aquí a Desamparados debe ser relativamente fácil porque usted tiene casa. Pero si usted los manda a Punta Burica... Lo que pasa es que el compañero de atención primaria tiene lo que llamamos la ficha familiar. Entonces sí tiene identificado que en esa casa ahí vive un paciente diabético, que en esa casa vive una persona adulta mayor. Entonces sí tiene como muy identificado las casas donde tiene que ir el día a día. Ok, son las 3 de la tarde con 1 minuto. Están entrando un montón de consultas por el Twitter y voy a ver Facebook. Vamos a ver si en Facebook hay, porque vamos a ir a una pausa comercial. Son las 3:02. Vamos a habilitar de una vez la línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000. Pueden empezar a llamar en la pausa comercial. Voy a leer sus consultas en Twitter, voy a leer sus consultas en Facebook para que don Elvis entonces nos ayude, don Elvis Delgado nos ayude a hablar y a responderle sobre las dudas que usted puede tener en cuanto a la vacuna de la influenza. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 6 minutos, regresamos a Matices en el último bloque. Don Elvis, se me olvidó pedirle la canción, así que va a tener que pensarla y a las 3:22 se la voy a pedir al aire, así que tenga la lista. Porque ya tenemos llamadas telefónicas, ¿cierto? Son las 3:07. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Gerardo Arias, de Alajuela. Gerardo. Sí, a la orden. Adelante, don Gerardo. Bueno, primero agradecerle por el espacio de que estén informándonos por estos temas tan importantes. Y por otro lado, pues consultar si el tema de los educadores tenemos cobertura por la gran cantidad, digamos, de población que tenemos que puede estar enferma.
Bueno, está en el aire, don Gerardo. Ahí está en línea. Sí, bueno, bueno, decirle a don Gerardo que efectivamente, él no nos dijo dónde es, ¿verdad? De Alajuela. De Alajuela. Sí, hay algunas áreas de salud, no todas las áreas de salud tienen dentro de su población a los educadores. ¿Qué quiero decir con dentro de su población? Que, por ejemplo, año a año, cuando nosotros hacemos una estrategia que se llama taller de cuotas, ellos contemplan otros funcionarios. Y dentro de esos otros funcionarios, en teoría van algunos grupos de educadores. No todas las áreas de salud en el país los tienen contemplados, pero algunas áreas de salud sí los tienen. Y entonces precisamente los vacunan porque ellos están en riesgo, primero por el asunto con los chiquillos, ¿verdad? Y los niños, inclusive los de colegio, y ellos también pueden ser un agente, ¿verdad? Que más bien también transporte. Un agente dispersor. Un dispersor o un agente que traslade o transporte enfermedad, ¿verdad? Pero sí aclararle a don Gerardo que siempre estamos con algunas unidades o algunas áreas de salud que sí tienen dentro de sus poblaciones contemplados a los educadores, pero no son todas. En el caso de Alajuela habría que revisar si las tienen, lo tienen contemplados. 3:08, don Martín Rivera de Tibás. Don Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Bien, ¿usted, Randall? Muy bien, gracias, don Martín. Mire, es una pregunta muy sencilla. Señor. Porque es que no lo han aclarado. A ver, la vacunación es universal. A través del Ministerio de Salud, a través de la caja. Hay que ser asegurado para que lo vacunen a uno. Buenas tardes. Gracias, don Martín. No es universal porque no todas las personas son... los hombres y mujeres mayores de 60, hombres y mujeres de 6 meses a 5 años, las mujeres embarazadas, por supuesto, mujeres embarazadas es una redundancia, las embarazadas, los asmáticos, cardiópatas, diabéticos, obesos mórbidos, síndrome de Down, VIH, con problemas neurológicos, pero estas personas, ahora sí, las personas que calzan en estas poblaciones que no están aseguradas, ¿se pueden vacunar? Bueno, eso es un tema de aseguramiento que siempre lo han hecho de consultas e inclusive ya cuando llaman al programa también. Vamos a ver, ¿cómo explicarlo? Si la persona es obesa, pero en este momento tiene un problema de que no está al día con su seguro, en este caso... nosotros recomendamos igualmente la vacunación a esa persona. ¿Por qué? Porque está, por así decirlo, tiene el factor de riesgo y está en el grupo de riesgo, ¿verdad? Que pues posteriormente se va a poner al día con el seguro y va a poner, y es un tema de aseguramiento que también se está manejando a nivel institucional, pero en este momento no es una condición, por así decirlo, ¿verdad? Que esté con seguro para no vacunarlo. ¿Por qué? Porque en ese caso, si es de riesgo y es, por ejemplo, es diabético y es cardiópata o tiene obesidad o es un adulto mayor, bueno, adulto mayor, pues sí, ya de todas maneras el adulto mayor sí porque siempre está asegurado, exactamente. Ok, pero don Elvis, yo entiendo porque usted es funcionario de la caja, pero usted lo que me quiere decir es que si la gente está en grupo de riesgo... Que se vacunen y que los vacunen. Ok, aunque no esté asegurado. Aunque no esté asegurado. ¿Tiene derecho a la vacuna? Porque tiene derecho a esa vacuna porque de hecho el objetivo es proteger a la población. Sí. ¿Verdad? O sea, en este momento no podemos como contradecirnos en ese sentido porque el objetivo es proteger a la población vulnerable de los grupos de riesgo que ya hemos hablado toda esta tarde, Randall. Pregunta un oyente si tener tos o fiebre es un riesgo para irse a aplicar la vacuna. Qué buena pregunta esta, más bien, y muchas gracias porque precisamente, vamos a ver, tos o fiebre, dice, si es tos, no hay problema, se puede poner la vacuna. Si es fiebre, sí está contraindicado, ¿verdad? Si es una fiebre muy alta, de 38 grados, 37, o está empezando a hacer fiebres, no es contraindicado. Hay que esperar que pase ese proceso para que se vaya a aplicar la vacuna. Y en ese caso, Randall, una de las contraindicaciones más absolutas para la vacuna es si la persona... tiene antecedentes de reacción anafiláctica, ¿verdad? O por así decirlo, en términos más fáciles, si hizo, por ejemplo, el año pasado alguna reacción a vacuna de la gripe, entonces tiene contraindicación total, y si es alérgica al huevo. Al programa llaman muchas personas y dicen, es que yo soy alérgico al huevo, entonces uno le pregunta, ajá, ¿y usted come queque?
Y nos dicen, sí, claro, hace 15 días estaba en la fiesta de un familiar y comí queque y... Ajá, entonces no es alérgico al huevo. Porque hay que recordar que, por ejemplo, las vacunas, y en este caso la de influenza, pues en los laboratorios productores pasa por todo un proceso en trazas de huevo, ¿verdad? De pollos, perdón. Y entonces ahí es donde viene el asunto de que si es alérgica o no al huevo. Pero nos sucede mucho que nos dicen que son alérgicos al huevo, nosotros le hacemos la pregunta clave, ¿verdad? ¿Usted come queque? Y entonces dicen, no, entonces no es alérgico al huevo, porque el queque está hecho de clara de huevo, ¿verdad? 3:12, el siguiente oyente no quiere identificarse, pero igual puede entrar a hacer la consulta. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, bueno, yo me autodenomino Morri en Twitter. Morri. Cuando le escribo. Claro, el que nos escucha. Le saludo, Randall. El que nos escuchaba desde Buenos Aires. Sí, desde Buenos Aires le mandaba porque estaba visitando a mis papás, pero bueno, ya vivo acá, entonces... Hombre. Le mando saludos, muchas gracias. Gracias, Morri. Nada más dos consultitas. Mi hijo ya está pasando prácticamente a los 6 años. Él tiene 5 años, en agosto cumple los 6 años. Él tendría que vacunarse y además, cuando yo me vacuné hace como 2 años, me dio una reacción horrible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pero yo no quiero, sinceramente, vacunarme de nuevo, para ver qué me dice, y felicidades también a don Elvis por el sistema donde trabaja la caja, ejemplar, les digo, con conocimiento de causa en América Latina. Los felicito por el trabajo. Gracias, Morri, un abrazo, seguimos hablando en Twitter. 3:14, don Elvis. Bueno, para decirle al señor acá, bueno, que el niño dice que ya tiene 6 años, va a cumplir 6 años, entonces, si se ha vacunado en anteriores jornadas, el niño tiene derecho a seguirse vacunando. ¿Por qué? Porque si lo venían vacunando cuando el niño tenía 5, cuando tenía 4, era porque tenía un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, se tiene que seguir vacunando. O sea, él tiene derecho a esa vacunación. Y lo que le pasó al caballero es de lo que la gente le da miedo, y ese es el gran temor y ese es el gran mito. Yo me puse la vacuna, me enfermé, y creo que durante el programa lo aclaramos. O sea, muchas veces es concomitante de que yo me puse la vacuna y 2 días después o 3 días después me enfermé y caí en cama por una gripe, ¿verdad? Pero era que ya yo estaba incubando el otro virus o un virus de los que ya hablamos que no están dentro de la vacuna, ¿verdad? Okay. Entonces me enfermé y la gente lo asocia mucho a que yo me puse la vacuna y me dio más gripe, a que yo me puse la vacuna y me dio una gripe muy fuerte. Vamos con las últimas 2 llamadas, entonces, para que nos dé tiempo de un montón que hay en redes sociales. Luis Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, San José. ¿Cómo le va, don Luis? Muy bien, gracias. ¿Usted? Bien, gracias, adelante. Me alegro mucho. Es lo siguiente, yo estuve de paso por el CAIS o EVAIS en la Abuelita Centro, la unidad nueva que se llama. Ahí hicieron una pizarra informando sobre esta campaña. La cuestión es que yo la leí, hasta le tomé una foto porque no explicaba nada de contraindicación, o sea, que una persona con temperatura no se la debe hacer. Claro. Entonces yo le quería solicitar al señor que les informe a la gente que está en este proceso, que le avisen a la gente de antemano, porque usted sabe, hay personas que tienen que pedir permiso en su trabajo para ir a hacer este trámite. Van a llegar y les van a decir que no pueden. ¿Cuándo vuelven a sacar permisos? Usted sabe cómo se hacen los permisos en nuestro país, ¿verdad? Claro. Nada más esa observación. Muchas gracias. Gracias, don Luis Daniel. Gracias. Contraindicaciones, don Elvis. Claro, muchísimas gracias a la consulta de Luis Daniel. Sí, bueno, contraindicaciones, ya dijimos, fiebre, fiebre alta, alérgico al huevo, y que haya hecho reacción a la vacuna, una reacción fuerte el año pasado. Porque, Randall, es importante aclararle a la población, la vacuna, como todo medicamento, puede tener algún efectillo secundario, ¿verdad? Entre los cuales mencionamos nosotros, entre efectos locales puede dar dolor, una pequeña molestia, de hecho puede estar doliendo el brazo donde fue vacunado durante unas horas o durante un día, por ejemplo. Puede dar enrojecimiento o puede endurecerse un poquito esa parte del brazo. Esos son de los efectos que nosotros le llamamos efectos locales. Y dentro de los efectos sistémicos puede dar dolor de cabeza. Al finalizar la tarde, por ejemplo, la persona se vacuna en la mañana y en la tarde siente una pequeña cefalea o dolor de cabeza, le llamamos, le decimos nosotros acá, ¿verdad? Con Costa Rica.
Pero también se puede sentir malestar, puede sentir escalofríos o puede sentir una pequeña febrícula o una pequeña fiebre, como que siente que su temperatura aumentó un poquito, ¿verdad? Su temperatura corporal. Esas son reacciones que nosotros llamamos reacciones sistémicas de la vacuna. Y claro, como todo medicamento puede dar esa reacción. Ok. Perdón, Randall, pero aclararle a la población que está dentro de lo normal. Pero la vacuna esta es de virus muertos, ¿se dice así? Es inactivada. Entonces, es imposible que haya gripe por eso. Y qué dicha, gracias por acordarme de eso. Es inactivada. Número 1, no va a darle gripe. Eso hay que aclarárselo a la gente. La vacuna es inactivada, es de virus muertos, no le va a dar gripe. Don Mario de Tres Ríos. Don Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, ¿y vos, Randall, cómo estás? ¿Todo bien? Excelente y con tentativas a mejorar. Siempre. A mí me encanta esa frase que usted usa en la mañana, don Mario. Pura vida, muchas gracias. Y a lo largo del día también, porque siempre estamos para estar mejor. Adelante. Gracias y felicitarlos por el excelente programa. Siempre los escucho, siempre que tengo tiempo. Gracias, y al profesional de la salud quiero hacerle la siguiente consulta. Por temas laborales, a veces uno no tiene la oportunidad, por un tema de horario, en las atenciones de los EBAIS o los centros de salud, de las áreas que uno o del área de uno específica donde uno reside, porque yo trabajo, por decir un ejemplo, en Desamparados, pero vivo en Tres Ríos. Entonces, si voy al EBAIS que me corresponde, tendría que irme o de madrugada o alguna cuestión así, o pedirle permiso a mi patrón, que arruga la cara y toda la historia, ¿verdad? Por un tema para ponerse la vacuna. Y por cuando salgo del trabajo, ya el EBAIS en mi comunidad está cerrado. Claro. Sin embargo, si yo, estando en mi lugar de trabajo, tengo un EBAIS centro o un centro de salud, y puedo ir ahí con el carnecito de vacunación que diga que, bueno, yo soy diabético y toda la cosa, y que esto y que el otro, y que soy parte de esa población, pero es en otro país que no me corresponde, me la ponen igualmente. Gracias por la respuesta, escucho por el radio. Gracias, don Mario, saludos, don Elvis. Bueno, don Mario, muchísimas gracias por su consulta. Efectivamente, o sea, si usted va a otro device que no es el que le corresponde, pero usted lleva y certifica que usted se ha vacunado en años anteriores, que usted por su condición de diabetes y de todo, usted ha sido candidato durante todas las jornadas pasadas, le deben de poner la vacuna. Okay. ¿Verdad? Eso hay que tenerlo claro. Ahora bien, don Mario Randall, aquí tal vez te quito dos segundos, es que don Mario, dentro de su consulta, hizo cosas, o sea, dijo cosas muy interesantes, muy importantes, precisamente para tomar en cuenta en las próximas jornadas de vacunación, que es precisamente las estrategias que se deben tal vez abordar en algún momento para que más bien estas personas que definitivamente no tienen ningún tipo de permiso o algo así, pues en ese caso ver qué tipo de estrategia se puede elaborar desde los niveles locales para que más bien estas personas sean vacunadas. De hecho, Isabela nos informa y nos dice que pudieran usar a los médicos de trabajo, los médicos que son de la caja, pero que trabajan en empresas. En empresas. Sí, el médico de empresa para hacerse, es una buena idea. No, y de hecho casi la mayoría de empresas, bueno, no solo tienen el médico, también tienen un personal ahí de enfermería que también vacuna y sabe muy bien todo el oficio de lo que es la vacunación. Carolina Gutiérrez, vamos a volar con estos 2 minutos en preguntas, sí o no casi. Don Elvis, ¿se puede vacunar en cualquier EBAIS aunque no sea el de adscripción? Dice Carolina Gutiérrez. Sí. Ok. Dice Ferretico, mi hijo fue uno de los infectados con H1N1 hace años. ¿Eres de alto riesgo? Sí. Ok, me parece que se resfría más frecuente que mis otros hijos. Sí, entonces sí se tiene que vacunar. Si uno tuvo H1N1, tiene que vacunarse, están las poblaciones de riesgo. Es que, vamos a ver, ¿cómo la consulta? ¿Tuvo H1N1? Sí, el niño tuvo H1N1. Y constantemente se resfría o tiene episodios de asma, me imagino. Entonces, si es así, sí lo debe vacunar, porque tiene un riesgo. Ok, pero si una persona ya tuvo H1N1, ya salió, está bien, ¿sigue en población de riesgo o su cuerpo ya desarrolló los antivirus? Es que en este caso, por ejemplo, es importante la pregunta, porque acá, si ya lo tuvo, más bien sería importante que cada año se vacune y se refuerce. Okay, porque si le dio muy, muy, muy feo o muy duro, como decimos popularmente, es porque tuvo algún factor de riesgo ahí asociado y le dio enfermedad grave. Mar Morales dice, me pongo la tetravalente en noviembre, diciembre apenas llegan a las farmacias privadas. ¿Tiene diferencia con las que la caja pone? ¿Tiene las mismas cepas? Pues sería importante esta persona que hace la consulta que pregunte si es hemisferio sur, es hemisferio norte, también que haga esa consulta. Tiene que ser hemisferio norte. Tiene que ser hemisferio sur.
Tiene que ser hemisferio sur. Claro, eso sería lo ideal. Dice Volcán Poas, no hay prácticamente fila, se puede ir a cualquier hora, que dejen ir a su personal, más bien las empresas. Dice Alex, ¿qué pasa si no tengo carnet de vacunas? Que no tiene carnet de vacunas, pero tiene riesgo. Sí. Que se vaya y se vacune. Ok, no es necesario presentar el carnet. No. Okay. Ahí le hacen, le confecciona el personal de salud, llega y le confecciona uno nuevo. Preguntan que si usted tiene idea de cuánto cuestan a la gente que no está en la población de riesgo. Eso es importante. La persona que no está en población de riesgo, yo le recomiendo también que se vaya por el sistema privado, vaya y se vacune, porque le va a dar una protección y es un valor agregado que tiene, por así decirlo, de protección. ¿Cuál es el costo? Pues no podría estimarlo, pero ya eso tendría que consultar en sistema privado. Dice Andrés Ramírez, yo fui H1N1, pero por mi edad en la caja no me dan prioridad. Fue H1N1. Y me supongo que no tiene factor de riesgo. No tiene factor de riesgo. Ok, bueno, llueve muy fuerte aquí en San José, particularmente en el sector de La Uruca. Pregunta Isabela, ¿las 3 cepas que tiene esta vacuna son de virus muertos o son inactivos? De virus muertos inactivos, correcto, las 3 cepas. Ok, son las 3:23, don Elvin, muchas gracias por haber venido. A ustedes más bien, y agradecerles de verdad el espacio, Randall, y más bien hacer el llamado a toda la población que por favor acudan. Llevamos 600,000 dosis aplicadas al día de ayer. Eso llevamos, o sea, quiere decir que nos quedan 700,000 dosis por aplicar. Estamos en 2 semanas y bueno, prácticamente más bien ya mañana culminamos nuestra 3ª semana de jornada, o sea, estaríamos en mitad de la jornada, y el llamado es a toda esa población que acuda, que se vacune, que se proteja. Ya ahorita empezamos con los picos de influenza más grandes, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces necesitamos que la población esté bien fortalecida y bien inmunizada. Dice Cal en Twitter que no llevó carnet de vacunación y no lo atendieron. Que no llevó carnet de vacunación. Bueno, sería importante, yo voy a dejar más bien un número de teléfono, en ese caso, del programa de inmunizaciones, el 2539-1508. Otra vez, 2539-1508. 1508, correcto. Y más bien para que ese es el teléfono de la oficina, el programa ampliado de inmunizaciones, y cualquier otra consulta o duda, pues igual los vamos a estar atendiendo y hasta ver la posibilidad y consultarle y decirle a esa persona qué fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? Perfecto, don Elvis, ¿con cuál canción quiere que nos vayamos? Pongamos esta que ya ha estado muy, pero la de Luis Fonsi y Daddy Yankee, pongamos Despacito. Para mover un poco la tarde, ¿no? La va a mover completamente, 3:24. Febe Celebre en la redacción, por fin suena en Monumental, Febe, Despacito, Luis Fonsi y Daddy Yankee. 3:24, Despacito, feliz tarde.